Esto lo escribo porque no he podido dormir desde entonces. Y porque siento que si no lo cuento esa cosa va a volver. Yo sé que nadie me va a creer, pero igual aquí va. Ustedes ahora sí lo publican. Solo les pido que no pongan mi nombre. Y por favor, no me busquen. No sé si alguna vez han manejado por la carretera 101, entre San Fernando y Reynosa, Tamaulipas, acá en México, después de las 11 de la noche. Pero si lo han hecho, sabrán que es un puto vacío negro. Ni postes, ni pueblos, ni estaciones de servicio. Solo asfalto agrietado, neblina bajita y esa sensación de que algo más va manejando al lado tuyo, justo fuera del rango de visión. A mí me ofrecieron el trabajo en Oxxo, por pura necesidad. Turno nocturno, sueldo fijo, sin supervisión directa. Sonaba bien, incluso tentador. Era un local nuevo, apenas con unas semanas de apertura. Me dijeron que como no pasaban muchos carros, lo más probable era que me la pasara viendo videos en mi celular toda la noche. Lo único importante era llenar bitácoras, mantener el refrigerador cerrado y no dejar que nadie se llevara los encendedores. Acepté sin pensarlo. El primer día llegué antes de las 10. Estaba completamente solo. Ese Oxxo estaba ahí, clavado en medio de la nada. No había casas alrededor, ni siquiera postes. Lo único que se veía desde la entrada era carretera y monte. Al fondo, una línea de árboles deformadas por el viento. Cuando entré, el gerente me estaba esperando. Un tipo flaco con lentes empañados y un chaleco fosforescente. Me explicó cómo funcionaba la caja, dónde estaba la despensa, qué hacer si alguien robaba. Solo anotar la hora y reportarlo al día siguiente. Me pareció raro que no usara radio ni tuviera contacto constante con la central. Solo me dejó una libreta roja, de esas viejas, donde tenían que apuntar cada cosa que pasara. Aquí vas anotando todo, aunque sea una mosca, me dijo. Lo tomé como una broma, pero su cara no se movió. A las 10 en punto se fue y me dejó solo. El silencio no me molestó al principio. Me puse mis audífonos, recorrí los pasillos. Todo olía a plástico nuevo. El refrigerador hacía un zumbido constante. Y el reloj era lo único que parecía avanzar en ese espacio detenido. No fue sino hasta las 11:37 de la noche que empecé a sentirlo. No fue algo obvio. No hubo un portazo ni una alarma. Fue la atmósfera, como si el aire se volviera más espeso, como si el Oxxo se hundiera levemente bajo la tierra, sin que me diera cuenta. Me dolieron los oídos, como si me estuviera sumergiendo. Entonces, se fue la luz. Duró apenas 5 minutos. Se apagaron los refrigeradores, las luces LED del pasillo, hasta el letrero rojo del frente. Me quedé completamente a oscuras. Solo la luna, afuera, dibujaba con una luz pálida los estantes del interior. 5 minutos. Pero cuando regresó la luz, había algo raro. Un producto nuevo en el mostrador. Un paquete de galletas. Y juro por lo que más quieran, no estaba ahí antes. El paquete estaba ahí, inmóvil, casi colocado con intención. Tenía una arruga extraña en la esquina, como si la caja hubiese sido apretada por una mano sucia. Pero más que eso, lo que me enfrió la sangre fue que era una marca que no conocía. Nada de lo típico. La etiqueta parecía vieja, descolorida, como si hubiera estado expuesta al sol por años. El nombre estaba en español, pero mal escrito, con una fuente torcida como falsa. Usurpador, eso decía. Y sí, me reí nerviosamente, creyendo que era una broma.
Pensé que algún camionero había entrado sin que lo notara y lo dejó ahí a propósito. Pero cuando revisé las cámaras, la grabación tenía un salto justo entre las 11:36 de la noche y las 11:41 de la noche. Se saltó 5 minutos. El paquete aparece de la nada. Volví al mostrador, lo miré unos segundos más. Luego hice lo que me habían dicho que hiciera con todo. Lo anoté en la libreta roja. Entrada, 11:43 de la noche. Producto no registrado, aparece en mostrador. No se detecta ingreso de cliente. Cámara presente, corte. Nombre del producto. Paquete de galletas. Usurpador. Marca desconocida. Desde ahí, cada hora que pasaba se sentía más incorrecta. El zumbido del refrigerador cambió de tono, como si alguien lo soplara por dentro. La luz blanca de los fluorescentes empezó a parpadear en sincronía con los segundos del reloj digital, como un pulso que se estuviera acelerando. Y el Oxxo ya no olía a plástico nuevo. Había un aroma rancio, como leche agria o carne vieja. A la 1:12 de la mañana, escuché que alguien entró. Lo supuse porque sonó el clásico ding dong de la puerta automática. Me asomé desde el pasillo de las bebidas. Vi la puerta abierta. Nadie entró. Me acerqué con el celular grabando en mano, por si era una de esas bromas estúpidas que hacen los traileros. Salí hasta la banqueta. No habían carros, solo el mío. Ni luces, a lo lejos. Solo el sonido del monte y ese aire caliente que a veces sopla, como si exhalara la tierra misma. Entonces, noté algo más. En el suelo, justo enfrente de la puerta, habían huellas. Pero no eran huellas de zapatos, eran descalzas. Y estaban invertidas, como si alguien caminara hacia atrás, pero dejando las pisadas hacia adelante. Regresé adentro y cerré con seguro. El Oxxo no tiene cortinas ni persianas. Las paredes son cristal de piso a techo. Así que por más que quise ignorarlo, me sentí observado por cada dirección posible. La caja de microondas, los refrigeradores de cervezas, los jugos, los anaqueles. Todo parecía haber cambiado de ángulo, apenas como si estuvieran girando hacia mí. Volví a la bitácora y escribí: entrada, 1:26 de la mañana. Se activa sensor de puerta. No se visualiza cliente. Huellas descalzas e invertidas afuera del acceso. Olor extraño persiste. Luz parpadea. Producto desconocido sigue en mostrador. Y entonces ocurrió algo que no supe cómo procesar. Volteé hacia la estantería de galletas y vi que una figura se asomó, solo la cabeza, desde abajo del estante. No era un cliente, no era un niño, era algo pálido, casi azuloso, grisáceo, no sé muy bien. No tenía pelo, sin ojos, como si lo único que tuviera fuera la idea de una cara. Lo vi apenas un segundo, lo suficiente para saber que no era mi imaginación. Corrí hacia allá con un tubo de metal que encontré junto a los refrescos retornables. Golpeé los estantes y grité, y nada. Pero cuando regresé al mostrador, el paquete de galletas ya no estaba. Y en su lugar había una nota escrita a mano, en papel amarillento y no firmada. No salgas antes de las 4:44. No importa lo que escuches. No salgas, no te asomes. No me acuerdo de escribir algunas partes, lo juro. Las releo y me parecen escritas por otro. A veces pienso que la bitácora no era para mí, que yo solo fui parte del experimento. Pero sigo aquí, así que tengo que terminar esto. No. El Oxxo tenía esa luz blanca clínica de siempre, pero algo había cambiado. El espacio ya no se sentía lógico, como si la geometría interna del lugar empezara a deformarse, lenta y silenciosamente.
Caminé de la caja al pasillo de dulces y tardé más segundos de los que debía. Era como si la tienda se expandiera sutilmente, como un estómago hambriento, como si respirara. En el fondo del refrigerador de cervezas, noté que una lata de Tecate tenía condensación por dentro, de aluminio, por dentro, como si alguien lo hubiera abierto, bebido y luego vuelto a sellar. La revisé con la linterna. No había abolladuras ni marcas, pero tenía una letra grabada con una uña sobre el lomo de la lata. Q. Fui a revisar la bitácora. No recordaba haber anotado nada más desde la nota, pero estaba abierta en una nueva página. Y no era mi letra. 2:16 de la mañana. No abras la puerta del baño. Ya no estás solo. Quise cerrar el cuaderno, pero debajo de esta frase había un dibujo, un garabato infantil, un mapa al parecer. Mostraba el Oxxo visto desde arriba, pero con una habitación que no existía. Un cuarto detrás del baño, una especie de sótano o bodega circular. Y ahí, dibujada con bolígrafo azul tembloroso, una figura de palitos, con los ojos tachados. Quise comprobarlo. Fui al baño. La puerta seguía cerrada con llave. Como siempre, la abrí con la copia del llavero rojo que me habían dado el primer día. El baño olía a humedad y a detergente barato que dejan los de limpieza. Pero había algo más, un ruido, como una respiración contenida. Una inhalación larga y gruesa que salía de la coladera del piso. Me agaché, temblando, y vi por la rejilla metálica. No había nada, solo oscuridad y ese sonido de algo que parecía esperarme del otro lado. La coladera olía a carne. Me levanté de golpe, cerré la puerta y la aseguré. Pero apenas me alejé 3 pasos, la luz del baño volvió a encenderse sola y por debajo de la puerta se proyectaron 2 sombras que no coincidían con ninguna lógica. 2 pares de pies, uno frente al otro, y uno de ellos estaba al revés. Volví a la bitácora. La hoja anterior ya no estaba, se la habían arrancado, y la siguiente, escrita con el mismo bolígrafo azul, 2:44 de la mañana. Si ves a alguien igual a ti, no le hables, no eres tú, no lo mires a los ojos. A esa hora la pantalla de la caja registradora se apagó por completo. Pero lo más extraño fue el monitor de seguridad. Empezó a mostrar tomas que no existían, ángulos imposibles, desde arriba, desde adentro de los estantes, incluso desde el interior del refrigerador. Y en todas, el mismo error. Yo estaba en 2 lugares al mismo tiempo. En una imagen estaba al frente de la caja, en otra caminando hacia el baño, en otra parado enfrente al cristal de la entrada, mirando hacia adentro, como si algo con mi forma estuviera vigilándome. En una de esas tomas, me vi a mí mismo sonriendo. Y yo no estaba sonriendo. Entonces escuchó de nuevo el ding-dong de la puerta. Alguien había entrado. Me acerqué, pero no vi a nadie. Mi único instinto fue el sonido de la canción que empezó a sonar en el sistema de música ambiental. Un bolero viejo, rayado como tocado desde un cassette sucio. Una voz femenina cantaba algo incomprensible, pero repetía un verso que aún no puedo olvidar. No hables si no sabes con qué lengua, no respires si no sabes qué aire es. Y desde el fondo del pasillo, me vi caminando hacia mí. Yo, exactamente igual, pero con otros ojos. Siento que cada vez que escribo esto, algo se queda conmigo, como si lo trajera de vuelta con las palabras, como si el simple acto de recordarlo lo alimentara. Pero tengo que continuar, ya no por mí, por si alguien más llega a ese Oxxo de mierda en la 101, por si otro acepta el turno. No corrí, no me moví. No sé si fue el miedo o algo más profundo, algo biológico, como si mi cuerpo entendiera que moverse significaba morir o desaparecer.
Lo tenía a unos 15 metros, venía caminando desde el pasillo de frituras. La misma camisa que yo, las mismas botas, el mismo rostro, solo que los ojos. No tenía ojos, eran pozos. No parpadeaba, no tenía brillo, solo oscuridad, solo la cara. Piel lisa, pálida, sin interrupción, como si la naturaleza se hubiera equivocado de molde, como si la cara hubiera sido editada, borrada, corregida digitalmente con violencia. El rostro sin ojos no tenía expresión, pero sentí que me veía, no con visión, no con presencia. Y entonces sonrió, no con la boca, con todo el rostro. Hace un paso hacia atrás y el sonido de mis botas pareció despertar algo más en el lugar. Los refrigeradores se apagaron, el aire acondicionado se detuvo y la canción volvió. Ese bolero maldito sonaba desde el techo, como un eco perforado. No hables si no sabes con qué lengua, no respires si no sabes qué aire es. No hables si no sabes con qué lengua. Corrí, me encerré en el pequeño cuarto de inventario, al fondo, justo detrás del microondas. Tenía llave, cerré, apagué la luz, me acurruqué en el suelo, entre las cajas de cigarros y los garrafones de agua. Silencio. Hasta que no fue silencio. No escuché pasos, no escuché golpes, no escuché respiración. Solo un murmullo. Un murmullo, mi propia voz, suave, como una grabación antigua repetida distorsionada por el tiempo. ¿Ya te cansaste? Abre, yo también tengo derecho a existir. No quiero hacerte daño, quiero completarte. Toqué el piso temblando. Noté que bajo una de las cajas había otra hoja arrancada de la bitácora. Alguien la había doblado y ocultado. La abrí con mis manos sudorosas y decía: no le respondas, no digas tu nombre, no pienses en tu infancia. Es lo único que no puede imitar. Y entonces sentí el pomo girarse, no violentamente, no con desesperación, sino como si ya tuviera la llave, como si siempre la hubiera tenido. Pero no entró, solo se quedó ahí, al otro lado, inmóvil. Su sombra atravesaba el espacio por debajo de la puerta. Y fue entonces que no la escuché. La vi. Una línea se abrió en el suelo, apenas una grieta como una costura que se vencía. Las baldosas se levantaron suavemente como una respiración, y entre la rendija apareció un ojo. Uno solo, humano, inyectado, real, observándome desde abajo como si alguien estuviera ahí, atrapado, pidiéndome en silencio que no me moviera. No sé por qué, pero supe que ese sí era yo, el verdadero, y lo que había allá afuera era lo que había salido en mi lugar. Nunca supe si salí o simplemente dejé de estar. El Oxxo sigue ahí, lo revisé en Google Maps, pero ya no aparece como tienda. No tiene nombre, solo un edificio blanco al borde del monte, sin reseña, sin horario, como si solo existiera para esperar al siguiente. No recuerdo haber abierto la puerta, solo sé que estaba en mi casa al día siguiente, con el uniforme puesto, las llaves puestas aún en el bolsillo y la libreta roja sobre el pecho, abierta en una página que no recordaba haber escrito. El turno ya no es tuyo. Me levanté, la casa olía raro, a humedad, a Oxxo, sin luz. Renuncié por mensaje, bloqueé el número del gerente, no volví a manejar por la carretera 101. No hablé del tema por semanas. Pero entonces empezaron a pasar cosas pequeñas, casi imperceptibles. Una caja de galletas en mi cocina, una canción vieja sonando desde el radio, cuando estaba apagada. Y lo peor, a veces en el espejo del baño, veo mi cara, pero no se mueve conmigo. Parpadea un segundo después, como si estuviera esperando algo, como si fuera un actor que ya sabe mi rutina y la repite pero sin alma. Fui a ver a un terapeuta, le conté parte de lo que recuerdo. Me dijo que era disociación, que quizá fue un brote psicótico por estrés, insomnio o miedo.
No me importó, pero esta semana recibí una notificación extraña. Un depósito de 2.150 pesos. Mismo monto que me pagaba en el Oxxo por una semana de trabajo. Y junto al depósito, una leyenda en la app del banco. Gracias por cubrir tu turno. Te esperamos de nuevo a las 4:44 de la mañana. Cerré el celular, apagué la luz y ahí, en mi sala, estaba la silueta. Sentada, desnuda, delgada, mirando hacia la pared, de espaldas a mí. El mismo cuerpo, la misma quietud. No se movió, no habló, solo estuvo, como si nunca se hubiera ido, como si nunca se hubiera ido de mí. Y entendí, tarde, lo que quiso decir la nota. No salgas antes de las 4:44. No importa lo que escuches. No salgas, no te asomes. Relato anónimo recibido por correo electrónico sin remitente. No se apuntaron pruebas, solo este testimonio. Si llegaste hasta aquí, tal vez también escuchaste el bolero. Si tienes una historia real que contarnos, envíala a nuestro correo electrónico. Y recuerda, suscríbete a las 12 de la noche, activa la campana, escúchanos con audífonos y a oscuras, y apaga la luz. Muy buenas noches. Chao.